Hola, vamos a ver identidades trigonométricas y para eso nos acordamos de las identidades trigonométricas que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estas siempre tienen que ser de un ángulo alfa o beta, lo que quieran. Luego empezamos, ponemos igual, 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 igual. Fracción, 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 fracción. Y hacemos de arriba hacia abajo. Coca, coca, hip, hip y de regreso. Coca, coca. Aquí la coca. Hip, hip. Entonces quiero que vean que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, pues a fuerza necesitamos tener un ángulo recto. Y los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. Si yo no selecciono ningún ángulo aquí, estos dos simplemente son catetos. En el momento en el que yo seleccione este ángulo, por ejemplo alfa, entonces este lado que forma el ángulo alfa junto con la hipotenusa, este se llama cateto adyacente. Y el lado que no forma parte del ángulo se llama cateto opuesto. En cambio, si yo ahora del mismo triángulo selecciono este ángulo, por ejemplo beta, entonces ahora esta sigue siendo mi hipotenusa, pero este será mi cateto adyacente ahora y este será mi cateto opuesto. Hasta ahí todo fácil. Ahora, para universidad, para ingreso a universidad, sí les piden que al menos se sepan el ángulo de, bueno, seno, coseno y tangente de un ángulo de 30, un ángulo de 45, un ángulo de 60, 90, 180, 270, ¿no? Y bueno, aquí un 0 grados. El seno y el coseno de dichos ángulos. Y bueno, la tangente. Entonces, a mí lo que me gusta es enseñárselos con los triángulos y pensemos, ¿qué triángulo necesitaríamos trazar para tener ángulos de 45? Si sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo son siempre 180. Entonces, bueno, si tienen que ser 45, pues podría venir de un triángulo que venga de un cuadrado. Ay, no me quedó bien. Bueno, imagínense que este lado vale lo mismo que este lado, ¿no? O sea, un triángulo isósceles. Entonces, ¿qué número nos gusta para trabajar con números bonitos? Pues que valga 1 y 1. Entonces, 1 y 1. Si estos lados, estos catetos valen 1, ¿cuánto vale la hipotenusa? Entonces nos acordamos de Pitágoras que dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Y entonces pues la hipotenusa sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 1 más 1 y queda raíz de 2. Entonces la hipotenusa vale raíz de 2. Así que si hacemos seno, coseno, vamos a hacer solo hasta tangente, tangente de 45 grados, 45, 45, 90, 90, 180, 45, 45, 45, entonces ponemos coca, coca, hip, hip y de regreso. Entonces, cateto opuesto de este, si señalamos este ángulo de 45, pues es 1. Entonces ponemos 1. En este caso da igual, porque acá también vale 45. Hipotenusa, raíz de 2. Perfecto. Ahora, coseno de 45, cateto adyacente, en este caso vale 1, lo mismo. Y hipotenusa, lo mismo, raíz de 2. Y tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, 1 entre 1 y eso da 1. Ahora, si nosotros ponemos en la calculadora este valor ya está bien, pero puede ser que en algún examen no aparezca este valor, sino el valor racionalizado. O sea, que nosotros no dejamos las raíces en el denominador. Para eliminar las raíces multiplicamos por 1, o sea, un 1 especial. Raíz de 2 entre raíz de 2 me da 1. Pero yo al multiplicar eso,
este raíz de 2 al cuadrado se cancela. Bueno, 1 por raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado, y esto se va. Entonces queda raíz de 2 entre 2. Entonces esta es una respuesta que pueden encontrar en el examen, o esta o esta. Las dos son válidas. Y bueno, esta se queda igual, no tiene ninguna otra cosa. Y la tangente de 45 está ahí. Entonces, bueno, vamos llenando nuestra tablita. Entonces de 45 sería, bueno, voy a dejarlo como raíz de 2 entre 2, pero puede ser este también. Un coseno raíz de 2 entre 2 y tangente 1. Ahora, ¿qué triángulo se les ocurre para tener un ángulo de 60 o de 30? Entonces, pues equilátero, claro, porque decimos, pues si es equilátero, y imagínense el que me quedó equilátero, los tres lados valen 60. Pero entonces me dicen, sí, Elisa, pero eso no sirve porque necesita tener un ángulo recto. Y aquí tiene su ángulo recto, ¿no? Entonces ya ahora este de 60, de aquí arriba, se vuelve de 30 y ya tenemos 30 y 60. Entonces aquí tendríamos 90, este es 30 y 60. Entonces hacemos lo mismo, seno, coseno y tangente de 30 y 60. Entonces ponemos seno de 30, coseno de 30, tangente de 30. Y lo mismo con el de 60. Seno de 60, coseno de 60 y tangente de 60. Entonces, seno va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces voy a poner dejamos con este mismo verde el de 60. Entonces, si selecciono este de 60, este es mi cateto adyacente y este sería mi cateto opuesto. Ay, se ve un poquito, voy a hacerlo un poquito más grande. Algo así. Híjole. Bueno, entonces vean, ¿qué números serían los más fáciles para que valgan los lados? Pues que valga 2 y 2, como este se divide a la mitad, queda 1 y 1, ¿va? Entonces, mi hipotenusa para este ángulo de 60 es 2. Bueno, igual para el de 30. ¿Y el cateto adyacente quién sería? Entonces, para 60 mi cateto adyacente vale 1. Y el opuesto, pues hacemos Pitágoras, pues hacemos lo mismo. Tenemos c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. De aquí nos acordamos que tenemos el c, tenemos a o b y el que nos falta es uno de los catetos, ¿no? Entonces sustituimos la hipotenusa 2 al cuadrado, un cateto 1 al cuadrado y nos falta encontrar el otro. Entonces queda 4 menos 1 igual a b cuadrada, queda 3 igual a b cuadrada, entonces b raíz de 3. Entonces el cateto opuesto para 60 va a ser raíz de 3. Entonces vemos cateto opuesto entre hipotenusa, pues raíz de 3 entre 2. Cateto adyacente entre hipotenusa para el coseno va a ser 1 entre 2. Tangente de 60 sería cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, raíz de 3 entre 1, o sea, raíz de 3. Y aquí no es necesario racionalizar ninguno porque no quedó ninguna raíz en el denominador. Ahora voy a poner de otro colorcito el de 30 para que se vea. Entonces vamos a seleccionar aquí el de 30. Y entonces mi cateto opuesto va a ser 1 y mi cateto adyacente va a ser raíz de 3 y mi hipotenusa 2. Entonces el seno será cateto opuesto entre hipotenusa, así que va a ser 1 entre 2. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, raíz de 3 entre 2. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, 1 entre raíz de 3. En este caso, si tenemos una raíz en el denominador, entonces racionalizamos. Raíz de 3, raíz de 3,
Entonces queda raíz de 3 arriba y 3 abajo. Y listo. Entonces, estas son las principales, así que llenamos nuestra tablita con las nuevas. Entonces ponemos para el de 30, el seno es 1/2, el coseno es raíz de 3 entre 2, la tangente es raíz de 3 entre 3. Y de 60, el seno es raíz de 3 entre 2, coseno 1/2 y tangente raíz de 3. Hasta ahí todo vamos. Perfecto. Bien, entonces ya vimos de 30, 60, 45. Ahora necesito aquí sí todas sus neuronas. Vamos a ver 90, 180 y 0 grados y para eso necesitamos entender el círculo trigonométrico. Entonces en el círculo trigonométrico o círculo unitario tenemos un círculo. Si es círculo unitario, ¿cuánto creen que valga el radio? 1, exacto, 1. Entonces vale de radio 1. Y aquí vamos a tener 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Entonces hago mi círculo con radio 1. Perfecto. Entonces quiero que vean que si mi círculo tiene radio 1, la hipotenusa ahora va a valer 1. Vamos a ponerle otro color, por ejemplo, rosa. Entonces, como la hipotenusa va a valer 1, entonces resulta que mi seno será igual al cateto opuesto. Seno de alfa igual al cateto opuesto. Entonces vamos a pensar el seno, ¿qué color les gusta? Vamos a poner este rosa intenso, que el seno es equivalente al cateto opuesto. El cateto opuesto de este ángulo es este. O sea, es mi componente en Y. Pensémoslo como que es equivalente a hablar de Y. Y mi cateto adyacente, ¿qué color tenemos? Bonito. Bueno, el verde. Un amarillo que se note más. El coseno sería igual al cateto adyacente. Porque mi hipotenusa vale 1. Entonces, esto es mi cateto adyacente. Hasta ahí todos vamos, que sería equivalente a las X. Entonces, cuando yo me voy bajando en este círculo unitario, quiero que vean, lo voy a poner con un color suavecito, quiero que vean, hago más chiquito el ángulo, entonces, bueno, ahí me salí. Entonces, pues, quiero que vean que el cateto opuesto se va haciendo cada vez más chico. ¿Sí lo ven? De ser así, se hace más chico. Y aquí se hace más chico. Entonces, cuando yo llego a 0 grados, mi cateto opuesto vale 0. Ya no hay nada de lo rosa. Está completamente horizontal. Entonces, como mi cateto opuesto es el seno, entonces el seno de 0 grados es 0. Y mi coseno se empieza a hacer un poquito más grande. De estar así, al hacer el triangulito de aquí, es un poquito más largo y ahora un poquito más largo, hasta llegar a 1. ¿Por qué? Es lo máximo que puede tener porque mi hipotenusa vale 1. Entonces mi coseno vale 1. Ahora seguimos para 90. Hago mi triángulo y bueno, si subo, quiero que vean que sigue siendo mi radio 1, pero ahora mi cateto opuesto se hizo más largo. Un poquito más largo. ¿Lo ven? Entonces va creciendo. Así que cuando yo llego a 90 grados, mi cateto opuesto vale 1. Entonces mi seno, que es el cateto opuesto de 90 grados, va a ser 1. Pero el coseno cada vez se va haciendo más cortito, entonces sería 0. Y todas estas las pueden comprobar con su calculadora. Pasamos al siguiente lado. Entonces estamos ahora de este lado, seguimos teniendo radio 1. Vamos a hacer el de 180. Entonces vemos que paso a 180, me voy para acá, mi cateto opuesto se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito. Entonces mi
seno de 180 es 0. Y mi coseno, pues va a ser este. Entonces cada vez se hace un poquito más grande, empieza así, luego un poquito más grande así. Entonces máximo 1, pero ojo, está de este lado del cuadrante, entonces es menos 1. Así que el coseno de 180 es menos 1. Vamos a 270. Entonces 270, vamos dibujando nuestro triangulito. Este es nuestro cateto opuesto, nuestro cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces vemos que en 270 mi componente en Y o el cateto opuesto vale menos 1. ¿Sí? Y mi cateto adyacente vale 0. No hay coordenada en X en 270. Perfecto. Entonces, tangente, si la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente y el cateto opuesto es lo mismo que el seno, podríamos decir que entonces la tangente es seno entre coseno. Porque el cateto opuesto es el seno cuando la hipotenusa vale 1, el cateto adyacente es el coseno cuando la hipotenusa vale 1. Así que seno entre coseno va a ser tangente. Entonces vamos a escoger moradito por acá. Ajá. Entonces, por ejemplo, tangente sería 0 entre 1, 0. Luego 1 entre 0, y por favor no me digan 0 ni 1. Es indeterminado. 0 entre menos 1, 0. Y menos 1 entre 0, indeterminado. Elisa, ¿por qué es indeterminado? Pues porque imagínense que si yo tengo 10 entre 10, pues saben que da 1. 10 dulces para 10 niños, les toca 1. Conforme yo hago el denominador más grande, o sea, imagínense que ahora tengo 10 dulces y lo divido entre 100 niños, pues me toca 0.1 dulce para cada niño. O sea, cuando el denominador se hace muy grande, el cociente, el resultado de 10 entre 100 se hace chiquito. Y al revés, si yo tengo aquí en el denominador y lo hago un número más pequeño, por ejemplo, lo voy a poner en notación científica, bueno, ya sí, 0.001, o sea, entre pedacitos de niños, que es algo muy chiquito, el cociente, voy a poner con notación científica, 10 a la menos 3, cuando pasa el numerador quedaría 10 por 10 a la 3, bueno, o 1 por 10 a la 4. Entonces quiero que vean que cada vez que este denominador se hace más chiquito, el cociente se hace mucho más grande. Entonces imagínense que este denominador se hace tan chiquito que tiende a 0. Pues va a ser un número tan grande que tiende a infinito. Entonces ya hasta ahí tenemos casi todo. Solo hay que fijarnos en cómo sería la gráfica y signos. Entonces voy a recorrer un poquito esta gráfica. Entonces, generalmente les piden esta gráfica en grados o en radianes. Entonces imagínense que les piden así. Entonces aquí tienen teta o x o alfa. Y entonces sus valores van desde menos 1 a 1 y este es 0. Y entonces empecemos con 0, 90, 180, 270 y 360 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a hacer para el seno. Entonces vemos que el seno de 0, 0. Seno de 90, 1. Seno de 180, 0. Seno de 270, menos 1. Entonces la función seno va así. Bueno, algo así, ¿no? Y es periódica. ¿Va? Y la del coseno, pues el coseno de 0 es 1. Entonces empieza acá. Luego el coseno de 90 es 0. Luego el coseno de 180 es menos 1. Luego el coseno de 270 es 0. Y así sucesivamente. ¿Va?
Perfecto. Entonces, nada más con que vean dónde queda seno, si la del seno empieza en 0 y la del coseno empieza en 1. Ahora, tangente. Tenemos que fijarnos en dos cosas en la tangente. Vamos a usar un moradito. Entonces, en la tangente tenemos que ver que hay asíntotas verticales. O sea, cuando tiende a infinito, la función no va a tocar. Entonces, tendremos que poner en 90 grados una asíntota vertical que nunca va a tocar y en 270 una asíntota vertical que nunca va a tocar. Ay, y además debe pasar por 0 en 180 y en 0. Entonces por aquí en 0 y en 180 debe cruzar. Entonces la tangente va a venir como así, vean. Y se ve infinito. Y se ve infinito. Y se ve infinito. Y así, ¿no? Entonces simplemente. Ahí. Bien, y así sería, ¿no? Entonces esa sería la función tangente. Si les preguntaran, por ejemplo, la cosecante, secante o cotangente, nada más vean de quién es función inversa. Por ejemplo, la cosecante es función inversa del seno. A ver si la puse bien. Ay, aquí puse co en lugar de hip. Qué horror, perdón. Entonces sería la opuesta al seno. Entonces en el seno, que es la rosita, digamos que la cosecante vendría algo así. Bueno, más o menos. Y aquí vendría otra opuesta. Entonces vendría por acá abajito a la rosa intensa. Y así lo mismo con el coseno. A veces los grados no se los ponen en grados, sino en radianes. Entonces nada más se tienen que acordar que pi radianes es igual a 180 grados. Entonces aquí donde dice 180, a veces puede decir pi en lugar de 180. Entonces en lugar de 90, pues es la mitad de 180, entonces sería pi medios. ¿Sí? Y si fueran 270, pues serían 3 medios de pi. Y 360, pues ya dio 2 vueltas pi. Esta es una pi, otra pi. Y si fueran 45, pues es la mitad de un medio, pues un cuarto, pi cuartos. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, solo una más y ya con eso terminamos. Prometo que es todo. Imagínense que lo que me dicen es... Entonces, vean. Aquí, en este cuadrante 1, el seno es positivo. Y el coseno es positivo también. Y la tangente como seno entre coseno, pues es positiva. Pero en el cuadrante 2, el seno sigue siendo positivo, ¿sí? Pero el coseno ya está de este lado, entonces el coseno es negativo. Por lo tanto, la tangente es negativa. En el cuadrante 3, entonces mi seno es ahora negativo y mi coseno es positivo. Por lo tanto, la tangente es negativa. Cuadrante 4. El seno es, ¿cómo es el seno? Positivo. Coseno. Ay, seno negativo está hacia abajo, perdón. Seno negativo, coseno positivo. Déjenme checar. Seno positivo, seno positivo, seno negativo. Acá el coseno es negativo. Ay, Juana Elisa. Coseno negativo y tangente positiva. Aquí seno negativo, coseno positivo. Entonces tangente negativa. Ahora sí. Entonces imagínense que lo que les preguntan es el seno y coseno de 300 grados. Dicen, pues seno de 300 grados. O coseno de 300 grados. Y me dicen, no, Elisa, no vimos de 300 grados, solo los de 45, 90, Entonces dicen, no, pero 300 grados lo ubicamos aquí y pues estaría como por aquí, ¿no?
300 grados. Entonces 300 para 360 me da 60. Entonces usamos los mismos valores que para el triángulo de 60, pero van a cambiar sus signos. Entonces el seno es negativo y el coseno es positivo. Entonces, seno negativo, coseno positivo. Y usamos el ángulo de 60. Entonces el seno sería raíz de 3 entre 2 y el coseno 1/2. Y ya. Y si les dijeran, sí, Elisa, pero es que a mí me vino seno de menos 300. Ah, ok, entonces si viniera seno de menos 300, entonces ustedes giran, pero hacia el otro lado, no empiezan de arriba hacia abajo, no en sentido de las manecillas del reloj, sino en sentido contrario. Entonces tendríamos, por ejemplo, así, ¿no? Entonces sería aquí, entonces quedaría el 60 aquí, tal cual. Entonces usan literal el ángulo de 60, entonces sería raíz de 3 entre 2 y el coseno igual raíz de 3, digo 1 entre medio, 1/2. Listo. Bueno, la única forma de volverse buenos en esto es practicar muchísimo. Mi sugerencia es entender los triángulos. Si ustedes entienden los triángulos, no necesitan memorizar. O sea, memorizar lo menos que puedan. O sea, sí, claro, un triángulo que mida de lado 1 y 1. Y ya, el raíz de 2 sale solito. Otro triángulo que valga 2, 2, 2 para que sea 1, 2. Y el raíz de 3 sale solito. Acordarse es coca, coca, hip, hip y de regreso coca, coca, hip, hip y listo. Hacer su círculo unitario y solo pensar. Componente seno, componente en Y, coseno, componente en X. Graficar. Si les piden de otros ángulos, vean de qué otros ángulos los pueden obtener. Algunos hacen sumas de ángulos, también se pueden hacer con la suma de sus ángulos, pero bueno, eso ahorita no lo vamos a ver. Y creo que ya es todo por el momento. Ah, y un truco. Bueno, a mí me gusta hacer esta tabla, a mí me gusta hacer los triángulos, pero a veces me dicen, ay, a mí me enseñaron una forma muy fácil, se los voy a poner solo para que la tengan y se puedan memorizar un poquito más. A mí no me gusta, insisto, o sea, yo prefiero que sepan hacer los triángulos, que puedan hacer los triángulos, pero bueno, para los que tienen buena memoria, pues funciona. Entonces vean, déjenme hacer esto chiquito. Me traiciona. Ya. Entonces vean, la tablita es así. Ponemos seno, coseno. Y nos acordamos 0, 30, 45, 60 y 90. Y vamos 0, 1, 2, 3 y 4 y de regreso. 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Va? Entonces de esto raíz cuadrada entre 2. Entonces, por ejemplo, si nos dijeran seno de 60, que es el que hagamos de ver. Entonces queda seno de 60 sería raíz de 3 entre 2. Y sí, seno de 60, raíz de 3 entre 2. Coseno de 60, coseno de 60. Raíz de 1 entre 2, raíz de 1, 1 entre 2, 1/2, 1/2. Vamos a hacer, por ejemplo, el de 90, seno de 90. Entonces sería raíz de 4, que es 2 entre 2, 1. Entonces seno de 90, 1. Coseno de 90, raíz de 0 entre 2, raíz de 0 es 0 entre 2, 0. Y pueden probarla con todas. Bueno, espero que haya quedado claro. Perdón por los errorcillos, se me fueron, pero pues fue medio un videíto express. Espero hacerlo mejor la próxima vez. Chao. Cualquier duda, me dicen. Bye.